Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a capítulo 1, la nota MX. El día de hoy, 11 de septiembre del 2025, seguimos trabajando para llevarte las notas más relevantes del día hasta tus dispositivos. Recuerda, si aún no te has suscrito, hazlo. Tómate este tiempo, son algunos cuantos segundos. Dale clic al botón de suscripción, deja tu like, deja tu comentario y difunde este video. El día de hoy tocó mesa de debate entre jóvenes políticos y algunos periodistas. MC, PRI, PAN y Morena hablan con respecto al aumento de algunos impuestos, principalmente en productos nocivos para la salud. Juzga y opina. Aumento a las bebidas azucaradas, aunque no sean calóricas, viene aumento al tabaco, viene aumento hasta los videojuegos violentos. Bueno, por un lado, el impuesto a las bebidas no calóricas es ridículo, ¿no? Considerando que se supone que esto es un tema de prevención de la obesidad. Bueno, pues si no tienen calorías no engordan y de hecho son un gran sustituto para las personas que están siguiendo cierto régimen alimenticio. El tema de los impuestos a los cigarros también es un sinsentido, pensando que eso va a hacer que lo consumas menos. Bueno, si es una adicción, si la nicotina es una de las sustancias más adictivas incluso que otras drogas prohibidas. Y el tema de los videojuegos violentos, me parece ya caer en el absurdo. Hay juegos muy violentos que a mí personalmente no me agradan, que yo pienso, si yo tuviera hijos, no me gustaría que los jugaran, pero que están destinados para un público adulto. Que si te vas a la caja, en teoría, están hechos para adultos y adultas. Entonces yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno es enfocarse en que ese sea el caso, en que solamente sean vendidos a personas, así como si quieres comprar unas cervezas en una tienda de conveniencia y te piden tu INE, bueno, de forma idéntica, que haya mayor regulación. Volvemos al mismo punto. Tienes muchas formas de poder obtener las cosas, aunque legalmente no sea correcto. También... Porque hay una gran impunidad en el país. También estoy de acuerdo, pero... ahorita hay la facilidad de comprarlo, incluso aunque no seas mayor de edad, quizás multar, poner mayores restricciones a estas tiendas es un pequeño paso, pero además, si el tema es que a través de estos videojuegos, particularmente los videojuegos en línea, quizás se pueda hacer cierta clase de reclutamiento, bueno, eso es trabajo de la policía cibernética, es como decir, se comete crimen en el transporte público, así que vamos a ponerle un impuesto al transporte público para que menos gente lo utilice, no tiene sentido. Porque además, ya hoy en día, Manuel, los videojuegos se compran mayormente a través de las stores de las propias consolas. De hecho, el propio concepto del paquete dice videojuegos violentos digitales, ¿no? Entonces, pues ahí... Mira, te voy a confesar, voy a hacer una confesión pública. Como gamer sí tengo una opinión bastante marcada en este tema. Primero me gustaría iniciar con lo demás. No es, como bien ha planteado la oposición, de que se trata de un paquete de impuestos jamás visto en la historia de este país. Pareciera que no nos acordamos que México, siendo país petrolero, los gobiernos del PRI y del PAN, con el mismo secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, decidió aumentar, no una, sino en 3 ocasiones, en 2 sexenios diferentes, el precio de los combustibles. ¿Cuál era la idea del PRI para explicar a la población esto? Teníamos que subirle a la gasolina porque si no, la gasolina iba a subir. Esa era la explicación. Y segundo, obviamente ante las fuertes protestas en 2017 de gente saqueando, pues nos acordaremos de ese episodio, los priistas, muchos diputados, por cierto, hoy que repiten, dijeron, no, pero pues ¿para qué se preocupan los mexicanos? Los mexicanos que no tengan auto no les afecta. Oye, siendo México un país petrolero, todo sube cuando le subes a la gasolina, el transporte público, los productos de las empresas que transportan por tierra en todo el país. Ahora quieren hacer un escándalo con estos 4 impuestos que los catalogan como impuestos saludables. No creo que sea la tesis del gobierno federal acabar con el consumo de tabaco o de alcohol, sino más bien de aprovechar justamente esa gran adicción que existe en nuestra sociedad. Que lo van a pagar a como esté. Así es, le subas 3 pesos, porque en el caso de los refrescos, que por cierto, muchos periodistas salieron como voceros de las refresqueras en estos últimos días, los mismos que estuvieron vinculados a Fox, siendo el presidente de la Coca-Cola en México. Ahí también hay un gran interés mediático y obviamente con afectaciones económicas. Y en el caso de los videojuegos, que ahí es donde sí estaría afectado hasta cierto punto. A mí lo que me preocupa en todo caso, y me voy a esperar porque es lo correcto, la presidenta prometió que Harfuch va a dar la explicación del por qué en la siguiente conferencia de seguridad, del Gabinete de Seguridad. El martes, ¿no? Sí. A mí me parecería por lo menos flácido que la justificación sea
es que es un generador de violencia, porque entonces estaríamos entrando en un antiguo debate que se ha dado toda la vida en Estados Unidos, de que no es culpa de las armas, sino de los videojuegos violentos. Claro. También una gran responsabilidad que deberían de tener los padres, ningún niño debería de estar jugando GTA V, pero muchas veces es complicidad de los padres. Y cierro con lo siguiente: si nos quejamos de la corrupción, pues también tenemos ahí un tema no solo de las autoridades, sino de la participación de la sociedad. Si se queja de la corrupción, no dé mordida. Si se queja de la inundación, no tire basura en la calle. Si se queja de la violencia, no eduque a golpes. Hay tantas formas en casa que se previenen problemas chicos a problemas grandes. Diego. Es importante remitirse y apelar a la historia y al conocimiento que las personas podamos tener, no necesariamente de los estudios académicos, sino de la vida misma. La realidad es que cualquier impuesto que se cobre en cualquier país del mundo, la principal finalidad es recaudar dinero para las arcas del gobierno. Esa es la principal finalidad. No es que les preocupe la salud, no es que les preocupe los pobres, no es que les preocupe la educación. Digamos que eso es parte de ello, pero la finalidad es recaudar dinero a como dé lugar. Si se quisiera en realidad acabar con problemas de raíz como la diabetes, pues se deberían de prohibir toda la bebida endulzante, por ejemplo. Si en verdad se quisiera prohibir el uso del tabaco, de las drogas, pues habría campañas así bien duras, bien fuertes para sacar todos los cigarros del mercado y erradicar las drogas de tajo, la marihuana, y entre otros tantos, ¿no? Cosa que jamás va a suceder por diferentes circunstancias. Por ejemplo, las tabacaleras son de las industrias más poderosas que existen en el mundo. Litigios, gobiernos que se venden ante este tipo de empresas, corrupción y demás, jamás van a acabar con ello. ¿Altamente adictiva la nicotina? Pues sí lo es. Igual que altamente adictiva es el azúcar para los seres humanos. El tema en donde yo analizo y veo como que el más absurdo, por así decirlo, es el tema de los videojuegos y de la policía cibernética. Si sacáramos una estadística de cuántas personas juegan videojuegos en línea sin tener que comprar el videojuego, ya sea físico o digital, y jugándolo netamente en línea, con muchas personas en todo el mundo, sería un cuento de nunca acabar, porque son miles de millones los que los juegan todos los días. Incluso hay torneos que pagan para jugar en línea y al vencedor se lleva una cantidad estratosférica de dinero. Y se me hace absurdo ese tipo de impuestos que se quieran cobrar para juegos de tipo violento. Sin embargo, pues es lo que están legislando. Ojalá y lo revisen bien los diputados y vean la inviabilidad de ello. Mejor que cobren a lo mejor impuestos a los videojuegos y se acabó. Pero decir a los juegos violentos porque promueven la violencia, por Dios. La violencia se promueve desde el seno familiar. La violencia se promueve desde el ambiente en el que las personas se desarrollan, no por un videojuego. Un videojuego es una distracción, hay a quien le confunde, eso es una realidad, pero ya es un problema psicológico de las personas. Los que tenemos bien cimentadas nuestras bases, los que sabemos cómo funciona nuestra psiquis y que estamos cuerdos, sabemos diferenciar entre lo que es la realidad y lo que es la ficción. Vamos a seguir viendo y escuchando porque el tema es interesante y hay que darle voz a estos jóvenes como a la tuya propia. Así que juzga y opina. Diego. A ver, muy buen preludio, muy buena rememoranza histórica de lo que pasó, pero lo que sí es cierto es que hoy vamos a hablar de cuánto están aumentando los impuestos. A ver, entiendo la parte del impuesto del refresco, es una cuestión de salud. ¿Qué me garantiza que lo que se va a pagar de ese impuesto estará destinado a salud? ¿No? Se va a hacer pues te lo va a decir el propio paquete económico. De hecho, hay una ley de ingresos. Sí, ley de ingresos. Estoy enteradísimo de que existe una ley de ingresos y muy interesante que lo toquen porque este año a salud, de cada 100 pesos que tú pagas de impuestos, se le van a estar invirtiendo 9.48. Hay un aumento a salud de 966 mil millones de pesos. Por eso, de cada 100 pesos, 9 y pico. Hay un aumento. A salud. Pero eso, sonará muy bien. Pero México sigue estando rezagado ante otros países. Además de que el promedio de la OCDE para poder no se le da salud se va a necesitar. Y aparte se aumentan participaciones de los estados para que los estados inviertan en salud. Aquí la cuestión que hay que recordar es lo siguiente. Sí hay un aumento a salud, pero la salud sigue estando por debajo de la mira de lo que quiere hacer el gobierno en este país. Es la realidad.
el gobierno no tiene su enfoque en salud. Si así lo tuviera, estaría enfocado en poder aumentar la inversión que existe a que alcanzara mínimo el promedio de la OCDE, que les recuerdo es de 8.8% del PIB. Aquí en México solamente alcanza a 3.2. Sí, bueno, tenemos un rezago de 30 años del modelo neoliberal impulsado por tus presidentes. Neoliberal que sí, del impulsado partido por la presidenta de Claudia Sheinbaum, por supuesto. Sí, no, para nada. ¿Qué política pública es neoliberal de Claudia Sheinbaum? Híjole, la verdad, los impuestos. No, al contrario, ¿no? No, bueno, eso los romanos lo hacían. ¿Le ¿no? puedo responder? Cobrar los A impuestos. ver, yo nomás le diría al compañero de Acción Nacional que... Yo digo, ciudadano. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que los presupuestos de los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador, me refiero a los presupuestos de los gobiernos del peligro para México, por no decir de los gobiernos de Venezuela del Norte, El presidente del empleo. del presidente del empleo, pero ¿quién diría que nuestros presupuestos de Morena iban a alcanzar para las obras, como el Tren Maya, como el aeropuerto, iban a alcanzar para sacar a más de 15 millones de personas de la Aún y con pobreza? sobrecostos, ¿no? Eso se puede dar En sobre el camino. cualquier Se puede, en consideración cualquier del mundo otra. hay sobrecostos. Termino. En cualquier- Iban a alcanzar para tener un récord histórico en transferencias sociales y garantizarle pensiones a los adultos mayores y otros grupos vulnerables. Iban a alcanzar para construir hospitales, universidades del bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Iban a alcanzar para todo. ¿Quién lo diría? Y que a la vez ese presupuesto, estos presupuestos responsables y equilibrados que tenemos, iban a alcanzar para generar un entorno macroeconómico. ¿Equilibrado en qué aspecto? Un entorno equilibrado es un tema de política fiscal, equilibrado, ingresos y egresos. Pero No, a ver, ¿quién pero diría ¿por que qué? además ¿Por qué ese está equilibrado? presupuesto iba a generar un entorno macroeconómico tal que ustedes neoliberales nunca pudieron generarlo ni garantizarlo, que nos tiene con una paridad peso-dólar en 18 pesos cuando ustedes lo dejaron en 20 hace 7 años? Que nos tiene con niveles de desempleo mínimos históricos, que nos tiene con inversión extranjera directa récord durante el segundo trimestre, que nos tiene con muchísimos indicadores que ustedes jamás pudieron mantener a pesar de que ustedes juraban que su modelo era el correcto. Ahí sí. ¿Quién diría que nuestros presupuestos sí iban a Ahí funcionar? sí le voy a regatear algo a Salvador. Perdón, el PAN sí dejó obras maravillosas en este país. La Estela de Luz, Una se barda. prende muy bonita. La barda, ¿cuánto refina más que Dos Bocas? Y así nos podemos ir Pero a ver, una también. pregunta, si es tan magnánimo el presupuesto, entonces ¿por qué si no meterle más a salud? Bueno, creo que estás Pregunta, utilizando que hay mal un el término límite, magnánimo, hay un límite. pero hay un aumento en salud de, Digo, tú lo 900, comentaste así. hay un aumento en Vamos salud con de Sofía. 966 mil millones de pesos. Y quiero Y cerramos el análisis con la madriza que le terminan dando al representante del PAN o del PAN naranja, porque creo que ahí corrige el joven de MC o del PAN, que él es del PAN naranja, algo por ahí, ¿no? No se alcanza a entender, pero lo que sí se entiende es que es oposición y que cuestiona incluso el aumento que se le da al tema de salud, que es más de 900 millones de pesos o algo por ahí, por el estilo, y que ya hemos venido escuchando cómo el PRI, el PAN y MC dicen que no hay aumento porque con la inflación ese aumento pues prácticamente se vuelve en decremento casi. Entonces le ponen una friega al joven este cuando habla de obras magnánimas y cosas por el estilo, y Manuel Pedrero le dice, no, pues sí, yo aquí voy a estar un poco de desacuerdo, y alude a Salvador, que es el representante de Morena, claramente mofándose del muchacho este que lo dejaron tartamudeando, diciendo, bueno, pues hay que recordar que el PAN construyó pues una estela de luz y una barda que aparentemente refina más que Dos Bocas. Y luego menciona, así con mucha claridad, se mofan también de el presidente del empleo, mismo que se declaró el mismísimo Felipe Calderón como el presidente del empleo, el cual llevó a la ruina a este país. Y nada más vamos a poner un dato de cómo no fue el presidente del empleo. Más de 47,000 desempleados de un día para otro de la empresa Luz y Fuerza del centro, del cual se jactaron, se rieron en la cara de los mexicanos y se siguen riendo en la cara de los mexicanos. Por ejemplo, el saco de pus, Javier Lozano. Entonces, pues, ¿de qué nos vienen a hablar? ¿De qué lecciones? ¿De qué nos quiere dar el PAN? Y cuando dice el muchachito este del PAN o de MC, no, pues su presidenta neoliberal, y te preguntan, ¿y por qué dices que es presidenta neoliberal? Pues por lo de los impuestos. Y Manuel Pedrero lo remata diciéndole, no, pues entonces los romanos eran neoliberales, o sea, brutos a más no poder. Y así dicen que ganan los debates, con puras tonterías, con puras mentiras, tergiversaciones, usando una retórica falaz, tratando de utilizar tecnicismos que solamente ellos entienden y que creen que la población es demasiado tonta como para confundirse al respecto.
Pero pues así están las cosas, esto va a seguir dando mucho de qué hablar. Acuérdate, apóyanos a llegar a esa meta de 1,000 suscriptores para que traigamos nuevos contenidos, mayores análisis, mayores investigaciones para todos y cada una de las personas que quieren ver un México mejor. Para el 2027, prepararnos en la Cámara de Diputados obteniendo la mayoría y en 2030 ganar de nuevo la presidencia y dar continuidad al siguiente piso de la cuarta transformación. Suscríbete, deja tu like, deja tu comentario. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.